Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. En este inicio de año estamos iniciando este 2022, bueno, pues con toda la oportunidad y con todo el entusiasmo para tener un año pues de mucha información, de mucho éxito y conocer exactamente cuáles son las expectativas que tenemos en este escenario, en este año que está iniciando. Es para mí un gusto iniciar justamente este 2022 nuestras transmisiones formales con el mensaje de nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Vicente Yáñez Oyoa, a quien como siempre agradezco mucho que nos tome esta entrevista. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Y lo primero que quería desearles es pues, lo mejor para este 2022, que bueno, pues este es un reto adicional. Ya llevamos el 2020, el 2021 y bueno, viene el reto del 2022, pero pues lo haremos con muchas ganas y con mucha fortaleza. La fortaleza que nos da el haber pues ya pasado por el 20 y el 21 con aprendizajes y pues con este desarrollo de tecnología, con estos nuevos retos que seguramente vamos a salir fortalecidos de ello, ¿no? Entonces, pues con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de que México salga adelante. Hay cambios importantes que debemos de discutir en nuestro país. Y bueno, pues nosotros como sector estamos para que a México le vaya bien. Nos interesa que a México le vaya bien. Si a México le va bien, al presidente le va bien, a los mexicanos nos va bien, y bueno, pues al consumo también nos va bien, ¿no? Entonces, trabajemos todos para que nos vaya bien. Obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, pues para eso está el diálogo y para eso están las instancias en las que debemos de manifestar nuestras opiniones y bueno, pues debemos de ver que todo esto se haga con el objetivo de tener un mejor México. A mí me parece quizá como una reflexión inicial que todo lo que hiciéramos pues como país, como mexicanos, desde el gobierno, como políticas públicas, pues debería estar encaminado a cómo generar las condiciones para tener más y mejores empleos formales, que crezcamos, que podamos desarrollarnos, que podamos tener esa movilidad social. Creo que ese debería ser el objetivo. ¿Qué hacemos para que las empresas puedan tener atractivo para su inversión, que puedan generar empleos de los que necesitamos y que podamos ser un país atractivo para retener y atraer la inversión, tanto la nacional como la extranjera? Creo que el reto mayor que tenemos como país es el ver cómo generamos las condiciones para que la inversión se dé, o sea, que seamos capaces de retener y de atraer inversión, tanto nacional como extranjera, a través de políticas públicas y certidumbre que genere esas condiciones para que esa inversión se retenga y se atraiga, tanto la nacional como la extranjera, que es la que genera empleos y que es la que genera empleos de a de veras, y esos empleos de a de veras formales, pues son los que van a ayudar a que nos vaya mejor a México, a que podamos tener esa movilidad social que andamos buscando y que podamos llegar a ese bienestar que es en el que creo que pues, todos coincidimos, no importando el partido político o la orientación que se dé. Me parece que el reto es de qué forma platicamos, nos ponemos de acuerdo como sociedad para que se generen esas condiciones, para que esa inversión llegue, se hagan los empleos, se creen los empleos y bueno, podamos ir creciendo con esos empleos formales. Para nosotros sigue siendo el gran reto el que la formalidad se dé en nuestro país. Sigue creciendo la informalidad y la informalidad pues no lleva otra cosa más que a desigualdad social y a no crecimiento económico. Entonces lo importante creo que es que debamos de ver cómo generamos esas condiciones. Licenciado, sin duda, una de las funciones más importantes que tiene el ANTAD es justamente la representación, el diálogo, el poder abrir estas líneas de comunicación entre el sector detallista y las instancias federales, gubernamentales. Esto, bueno, por supuesto, en beneficio del consumidor. En este sentido, yo le preguntaría, licenciado, ¿cuál es la agenda prioritaria para la ANTAD en este 2022? Pues mire, la salud, por supuesto, marca esa agenda prioritaria. Seguiremos
pues siendo muy cuidadosos de generar las condiciones para que los clientes puedan ir con seguridad a los espacios seguros de las tiendas, los colaboradores también pueden estar ahí, y bueno, pueda seguir la actividad económica desarrollándose, los productos de los productores puedan desplazarse y podamos crecer por ese lado. Entonces, la salud es prioridad. Por supuesto que también seguiremos insistiendo en que podemos coadyuvar a que se acelere la vacunación. Podríamos ayudar, como pasa en otros países. En Estados Unidos la vacunación se da a través de las redes de cadenas de farmacias que tienen y bueno, han logrado tener un porcentaje mayor que el que hemos tenido acá. Hemos ofrecido al gobierno y lo seguiremos ofreciendo, de que las cadenas de farmacias de los asociados de ANTAD pudieran ayudar a acelerar la vacunación y lo seguiremos haciendo. Me parece que hay que seguir insistiendo en esto. Ahora, la reforma eléctrica, ¿no? Esa reforma eléctrica que le han llamado energética, etcétera. Entonces es importante el que lo veamos desde un punto de vista de competitividad, de costos, independientemente de que el marco jurídico pues, sea acorde a las necesidades políticas que tiene el país, pero sí tenemos que ver el tema de competitividad. Creo que es un tema que debemos de verlo con mucho cuidado. El convenio de prácticas comerciales, seguiremos vigilándolo, cuidándolo, que sea un instrumento que funcione para que la relación entre proveedores y comercializadores sea la mejor. Seguiremos enriqueciéndolo, creciéndolo para que exista esa línea de comunicación entre los proveedores y las cadenas que puedan pues, quitar esas malas prácticas que de repente se dan en el comercio y en la industria. La promoción a la formalidad, le comentaba yo eso hace un momento, es importantísimo que sigamos promoviendo la formalidad. También seguiremos insistiendo en que los apoyos sociales que pues tanto esfuerzo y tanto trabajo nos cuesta a los mexicanos el poner esos apoyos sociales en manos de los más necesitados, pues se rediman en el comercio formal, porque si se van a la informalidad otra vez, son escasos recursos fiscales, que cuesta mucho trabajo captarlos, y que luego se van a la informalidad. Entonces, de programas sociales, por ahí me parece que la última cuenta son algo así como 360,000 millones de pesos al año, solamente de IVA, y pensando en que la mitad de las cosas tienen IVA, pues por ahí se están perdiendo 20 o 30 mil millones de pesos que pudieran hacer que estos programas se pudieran fortalecer más o pudiera ahorrarse o destinarse esos recursos a otras cosas, mandándolo a la formalidad más lo que representaría un impuesto sobre la renta, seguro social, etcétera. Entonces, es importante eso también. Vamos a seguir trabajando para que se dé un uso intensivo a la plataforma de pagos de ANTAD que baje costos para los consumidores y también para las cadenas. La mejora regulatoria que comentaba yo hace unos momentos en el que, bueno, pues le quitemos ese 8% que estima la OCDE que nos cuesta como país la burocracia y la sobreregulación que no es necesaria en muchos de los casos. Por supuesto que el Estado está para regular, pero para regular pues, temas que afecten salud, seguridad, etcétera, pero no para que la burocracia genere un costo tan alto en la economía. Y bueno, pues la atención, por supuesto, a todos los grupos de seguridad. El tema de seguridad también es muy importante en todo el país. Eso es algo que bueno, pues tendremos que estar trabajando para esto. También por ahí vienen elecciones en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Tenemos que estar ahí muy al pendiente con los nuevos gobiernos de que nos vean como aliados para que pues, se genere las mejores condiciones para trabajar en estos estados con estos nuevos gobiernos. Un tema que nos ha venido preocupando hace varios años y que bueno, sigue estando en nuestra preocupación es la inflación y esa inflación es terrible, la caída del PIB, que si bien una parte es por la pandemia, pues otra parte es porque no se han dado las inversiones que se requieren dar para que tengamos un crecimiento del PIB correcto, ¿no? Entonces hay una debilidad en la demanda interna, el presupuesto de egresos no reveló pues una modificación mayor en la orientación del gasto, seguirá canalizándose el grueso de los recursos del erario de programas sociales al aeropuerto de Santa Lucía, que este año entra en operación y que todavía está el problema de vialidades, de cómo llegar ahí para que pueda ser eficiente ese aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Pues ahí es donde están yendo las inversiones cuando, por ejemplo, estamos viendo que en el mundo pues la inversión está yendo hacia la electricidad, ¿no? Entonces,
la sustitución de combustibles fósiles por la electricidad. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en eso como país, ¿no? En las finanzas públicas, pues no está previsto endeudamiento adicional externo ni alza de impuestos, cosa que es buena. Y bueno, pues que me parece que esa va a ser la agenda en la que vamos a estar trabajando en este 2022. Hace mucho hincapié, licenciado, en el tema de la salud. Y yo le preguntaría que precisamente en relación pues, a estos temas de salud, a lo que tiene que ver pues, con la pandemia, las medidas sanitarias, lo que son los aforos, lo que son los horarios de aperturas, estrategias de vacunación, en fin, todo esto, ¿de qué manera la ANTAD está promoviendo y participando para la recuperación económica de nuestro país, considerando todos estos factores? Bueno, nosotros hemos estado pues muy al pendiente con el gobierno federal y con los gobiernos estatales de generar las condiciones de espacios seguros para que no se suspenda la actividad económica. Al suspender la actividad económica en los comercios no es solo el impacto directo que tienen las cadenas o las tiendas y los empleos, que son muchos empleos directos los que se ven afectados con los cierres, sino que también lo de parte de los proveedores. Y también el mismo gobierno tiene impacto porque pues, al no venderse, pues no hay IVAs y no hay impuestos que se cobren de esa actividad. Me parece que eso ya quedó superado, ya creo que ya tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, pues ya tienen claro que lo mejor es pues generar esas condiciones para que, cuidando aforos, cuidando uso obligatorio de cubrebocas, por ejemplo, que es importantísimo que lo sigamos. Nosotros en las tiendas seguimos exigiendo tanto a los colaboradores como a los clientes que están en las tiendas que tengan obligatoriamente el uso de cubrebocas, y eso, bueno, creo que ha servido para que pues esa pandemia no tuviera resultados nefastos en los espacios seguros de las tiendas. Entonces, creo que debemos seguir trabajando por generar esos espacios seguros. Yo le comentaba hace rato, seguiremos pues ofreciendo al gobierno el coadyuvar a que la vacunación se acelere, y seguiremos cuidando toda esta parte de que puedan, a través del cuidado a la salud, el cuidado a los aforos, a los horarios de apertura, etcétera, esas estrategias de vacunación, pues podamos seguir participando en la recuperación económica de nuestro país. Es muy importante que regresemos a esa, le llaman nueva normalidad, pero regresemos a esta normalidad para que pueda generarse actividad económica, pueda generarse crecimiento económico, puedan generarse empleos, y bueno, que eso es lo que debemos de hacer para que nuestro país le vaya mejor. Licenciado, en este 2022, aparte del debilitado consumo interno del que estábamos hablando, del que ya mencionaba usted hace unos momentos, pues solo nos queda la inversión como fuente de crecimiento potencial. En este sentido, ¿cuál es la visión que tienen los asociados a la ANTAD en materia de inversión para este 2022? Todavía no tenemos el dato de los proyectos de inversión que tienen para 2022, pero seguramente seguirán invirtiendo y creciendo. Para nuestros socios es importante el seguir creciendo, el seguir invirtiendo en centros de distribución, en eficiencias tecnológicas. Ha habido una inversión muy importante en comercio electrónico, que seguramente se seguirá dando, y en esa búsqueda de eficiencias, también por el lado del sector privado, en el Consejo Regional Empresarial hemos seguido promoviendo el que se dé la inversión en infraestructura. Esa inversión en infraestructura tiene una derrama económica enorme. Recientemente, Carlos Salazar, el presidente del CC, tuvo una reunión con el presidente de la República para destrabar este tercer o cuarto paquete de inversión en infraestructura, que ojalá se dé pronto, porque eso pues tiene una derrama importante en la economía. Entonces, el gobierno, por más que quiera invertir, no le alcanza para tener los recursos suficientes para la inversión que requerimos como país. Si queremos crecer de una manera razonable, debemos estar invirtiendo por ahí del 22 al 25% del PIB, cosa que no hemos hecho. El gobierno tiene posibilidades de invertir el 3 o 4% de este 22%, el resto es inversión privada. Entonces se deben de generar las condiciones de certidumbre, de certeza, de reglas claras, para que la inversión, tanto la extranjera como la nacional, fluya para generar esos empleos y generar ese crecimiento económico. Ojalá, vuelvo a repetir, nos pongamos de acuerdo para que se den esas condiciones y esa inversión pueda fluir y pueda generarse esos empleos que requiere nuestro país, para la recuperación económica, por supuesto. En todas las gestiones y toda la conciliación
que ANTAD promueve justamente ante las instancias federales, licenciado, ¿cuáles han sido los logros alcanzados en relación a la Carta Aporte y al CFDI versión 4 y exactamente estos alcances y estos logros, qué es lo que representan? Bueno, mire, en conjunto con el Consejo Económico Empresarial y otros organismos cúpula se logró con el SAT, dialogando con el SAT, establecer un periodo de implementación sin sanciones del complemento de la Carta Aporte que inició ya el 1 de enero y que, bueno, pues va este periodo, digamos, de adaptación hasta el próximo 31 de marzo. A partir del 1 de abril, su cumplimiento será obligatorio y ya sancionado. En conjunto con el mismo CCE y otros organismos, pues se estableció este periodo de implementación sin sanciones y bueno, también, bueno, que de ese CFDI versión 4 al 30 de abril, o sea, hay un periodo de adaptación también para implementación esto. Y bueno, también se podrán cancelar los comprobantes fiscales emitidos en el 2021 durante el mes de enero de 2022 y se podrá permitir presentar el dictamen fiscal del 2021 hasta el 15 de julio del 2022. Esos son acuerdos que se tuvieron con el SAT y bueno, también estamos trabajando con el SAT para modificar la miscelánea fiscal para poder cancelar la factura global diaria, que en nuestro caso es algo que se da todos los días, cuando posterior a su emisión un cliente solicite su factura de compra. Son detalles que tenemos que ir afinando con la autoridad, que sí, pues sí hemos visto apertura y se está dando este periodo de adaptación para esto, ¿no? Sin duda, uno de los temas que, bueno, pues representa a finales del 2020 y también el del 2021, y que fue de los temas de mayor controversia en ese momento, tiene que ver con la NOM 051, que esto, bueno, pues finalmente, pues el sector asumió de manera respetuosa en tiempo y forma y finalmente ha salido adelante. Pero también ahora está este anteproyecto de la NOM para de anaqueles. ¿Cuáles han sido también en relación a ese tema de los anaqueles, del acomodo de los anaqueles? ¿Cuáles han sido los logros alcanzados en las negociaciones que se llevan a cabo por parte de la ANTAD y de qué manera estarán beneficiando al sector detallista y al consumidor? Bueno, aquí privilegiando, bueno, este diálogo privado con autoridades normalizadoras de las Secretarías de Economía, Salud y COFEPRIS, pues se logró sacar el programa de normalización, se logró sacar del programa, más bien, salió del programa de normalización 2022 el anteproyecto de norma oficial de anaqueles. Ese anteproyecto de norma oficial de anaqueles había afectaciones importantes y bueno, pues logramos dialogar con las autoridades y bueno, continuaremos el diálogo para atender sus inquietudes y evitar que se insista en una norma similar a esta en el futuro. Entonces, esta norma de anaqueles que era difícil de implementar, confusa para el consumidor y que no iba a lograr los objetivos que se buscaban, pues se logró sacar de este programa de normalización. Entonces, nosotros por supuesto que vamos a continuar con ese diálogo, vamos a atender las inquietudes y vamos a procurar que no existan tentaciones de normas similares en el futuro. Hablábamos al inicio de esta entrevista, licenciado, y bueno, pues yo creo que ese es un tema en casi todas las sobremesas actualmente y tiene que ver, bueno, pues con esta fuerte dispersión que ha tenido Omicron, esta nueva variante del COVID. Ante justamente este aumento acelerado, bueno, pues también se da evidentemente un aumento en la demanda de las pruebas COVID. Yo le preguntaría cómo están las farmacias asociadas haciendo frente y garantizando justamente la disponibilidad de todos los reactivos para estas pruebas. Bueno, mire, las cadenas de farmacias nos reportan tener un inventario en pruebas suficientes, han incrementado en un 40% las visitas de clientes para hacerse pruebas. Se podría decir que son económicas y atienden la demanda, sobre todo los que van a viajar o los que tienen sospechas de tener COVID, y el costo que nos reportan es de 190 a 320 pesos en las farmacias de nuestros asociados. Entonces, por supuesto que estamos apoyando en esto y va a haber una demanda mayor, me imagino. El gobierno está atendiendo algunas pruebas, pero muchos particulares, bueno, muchos van a las farmacias pues, para hacerse las pruebas para en su casa estar seguros de que no tienen esto, o aislarse, o para sus trabajos, o para viajar, etcétera. Entonces, sí, nos reportan que tienen un inventario de pruebas suficientes. Y ojalá que podamos
estar al nivel de pruebas que hacen otros países, ¿no? Esa ha sido una de las principales fallas que hemos tenido, que no hemos hecho un número suficiente de pruebas en comparación de las que se hacen en otras economías, ¿no? Desde octubre pasado, desde el mes de octubre pasado, se discute en el Congreso de la Unión, licenciado, modificaciones constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, todas estas en materia eléctrica, que ya usted hacía mención hace un momento, ¿no? Conocida como reforma energética o reforma eléctrica. ¿Cuál es el posicionamiento del ANTAD en este sentido para equilibrar justamente los impactos en el sector detallista y brindar beneficio a los consumidores? Bueno, nosotros hemos estado dando información y mucha información a los legisladores porque son los que van a tomar la decisión finalmente. Me parece que si tienen la información suficiente van a poder tomar una decisión más razonada. Y bueno, lo que les estamos diciendo es que para empezar, la electricidad es uno de los 3 costos más importantes para nuestros asociados. En el sector detallista, bueno, pues el principal costo, por supuesto, es el producto que se comercializa. El segundo costo pues son los sueldos que se pagan a los cientos de miles de empleados que participan, pues desde los centros de distribución, en los pisos de las tiendas, en las cajas, etcétera, para que esa actividad comercial se pueda dar. Pero el tercer renglón de costos, antes que la renta, es la electricidad. Entonces, la electricidad finalmente va al costo de los productos, y si la electricidad no la tenemos a precio competitivo, bueno, pues nos vamos a salir de costos también, ¿no? Y vamos a afectar con esos costos a nuestros consumidores. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues también se desincentiva la inversión. Ha habido inversiones muy importantes, no nomás de nuestro sector, sino de todos los sectores productivos en general. Me parece que son pues más de 40,000 millones de dólares lo que se han invertido en esto, y bueno, se desincentivaría inversión. Por supuesto que esto reduciría la competitividad del país si la reforma pasa como está planteada. Aumentarán los costos de energía que tendrán que ser pagados por los consumidores y por las empresas. El incremento del costo de electricidad, pues necesariamente se reflejará en el precio de los productos que pagamos los consumidores. También pues se prevé un impacto importante al medio ambiente, cosa que nos perjudica a nuestra salud. Y de aprobarse, los principales afectados, pues vamos a ser los mexicanos quienes vamos a pagar el costo, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o de impuestos y de los precios de los productos que día con día requerimos, ¿no? La iniciativa pues obligaría a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sucia, cara e ineficiente, ya que utilizarían las plantas obsoletas y contaminantes que utilizan diésel, combustible y carbón, que generarían emisiones contaminantes. También, por otro lado, pues violaríamos tratados internacionales. México no podría cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ni con los acuerdos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Violaríamos el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes. Se consumarían pues una expropiación de facto y dejaría expuesto al país al reclamo de indemnizaciones y arbitrajes internacionales. Se incrementarán los costos de generación de electricidad que tendrán que ser pagados por el consumidor o con subsidios que salen de los impuestos que pagamos los mexicanos. Y bueno, pues en general no le vemos que sea una reforma para bien, ¿no? Me parece que debemos de platicarla, debemos de discutirla mucho, debemos de llevar los argumentos. Estos son nuestros argumentos. Todo el mundo debemos llevar nuestros argumentos, se deben de analizar con toda responsabilidad y objetividad. Y bueno, los legisladores serán los responsables de tomar las decisiones en el sentido que las tomen, ¿no? Los datos aquí están, ¿no? Después de este 2020, de no podernos acercar, de tener que estar confinados de manera regular y obligatoria, este 2021 ya representó el poder empezar a tener acercamientos ya no solamente híbridos, sino también presenciales. Y uno de estos acercamientos más importantes, y yo creo que además también marcó una línea dentro de la industria de las reuniones, fue justamente Expontar Alimentaria en su edición en 2021, que se llevó a cabo en el mes de octubre. ¿Cómo nos fue en esta edición, en este regreso presencial de Expontar? Bueno, tal y como usted lo comentaba, Gladys, en el 2020 pues no pudimos hacer la expo en marzo como estaba programada para
para hacerse. De hecho, pues si se recuerda, pues pusimos la realización de la Expo al ver que no estaban dadas las condiciones de contagio, y eso fue antes de que se cerrara por parte de las autoridades se empezaron a cerrar los lugares de convenciones y a cerrar actividades. Nuestros asociados nos pidieron que fuéramos muy responsables en esto, y unos días antes de realizar la Expo, que ya estaba todo listo, pues decidimos posponerla. Pensamos que se podía hacer en octubre del 2020, no se dieron las condiciones para hacerlas, se pospuso para marzo del 2021, tampoco se dieron las condiciones, finalmente se dieron en octubre del 2021, y pudimos hacer esa Expo que nos insistieron mucho los proveedores, sobre todo las empresas medianas y pequeñas. Nos decían, qué bueno, porque realizamos algunos encuentros virtuales a través de estas herramientas de reunión, sin embargo no es lo mismo, ¿no? Nos pedían a gritos que pudiéramos, en cuanto estuvieran dadas las condiciones de seguridad para realizar la Expo, lo hiciéramos. Estuvimos muy en contacto, sobre todo con el gobierno de Jalisco, para que pudiéramos realizarlo en condiciones seguras. La Expo, viendo en qué momento podía hacerse, cumpliendo con todos los requerimientos locales y federales que nos pusieron para esto. Y bueno, finalmente la pudimos hacer en octubre, y bueno, tuvimos un saldo blanco, no hubo contagios, no hubo problemas, y sí hubo esa interacción. No fueron todos los que hubieran querido estar, tuvimos una presencia internacional importante, por ejemplo, hubo pabellones europeos y asiáticos que pues, podía uno llegar a pensar que pudieran no estar por ahí, pero sí estuvieron acompañándonos, también empresas nacionales. Tuvimos como 70% del aforo que hubiéramos podido, de expositores me refiero, que teníamos ya programado para marzo del 2020, tuvimos como 70% en octubre de 2021, que dadas las condiciones, pues fue muy buena la participación de proveedores, y el aforo de visitantes, pues sí lo restringimos a un 30% de lo que normalmente tenemos, para que pues se dieran esas condiciones de seguridad, ¿no? También los mismos proveedores nos pidieron que aceleráramos la fecha o buscáramos una fecha para 2022 de forma tal que pudiéramos regresar a la normalidad de hacerlas en marzo lo más pronto posible. Tenemos programado hacerla en mayo. Hay mucha emoción por hacerlo. Espero que las condiciones de salud se puedan dar para ese momento. Parece que esta ola de Omicron pues, se va a terminar antes, y aparentemente habrá condiciones adecuadas, que esperemos que así sea, para poder llevar con toda responsabilidad y con toda seguridad para los asistentes la Expo en 2022, y ya podamos empezar a tener regresar a esa normalidad. ¿Cómo vamos? Muy bien. Hay mucho interés por esta Expo 2022. Los que no participaron en 2021 ya están apuntados para el 2022. Esperemos regresar a ese 100% que teníamos con una Expo muy exitosa, por supuesto cuidando los aforos, las medidas de seguridad, de salud, etcétera. Y bueno, pues espero que esta edición 2022 también coadyuve a la recuperación económica que mucho necesitamos, ¿no? A que se hagan esos negocios, a que podamos pues regresar a esa normalidad, ¿no? Las personas que tuvimos oportunidad, licenciado, de estar en este encuentro presencial en 2021, pues nos queda muy claro todas las medidas de sanitización, de seguridad que hubo durante todo el tiempo en este recinto, porque había que pasar a los sanitizadores, porque había un control interno, y no nada más del centro de exposiciones, sino también de todos los asistentes, de todos los expositores. Y bueno, pues el planteamiento entonces, pues resulta muy emotivo y muy elocuente para este próximo 2022 que mencionaba. Será en el mes de mayo. Está previsto sea 17, 18, 19 de mayo aproximadamente. ¿Cuál es la expectativa o cuál es el plus que usted cree que deberá tener justamente este nuevo encuentro presencial de Expantar? Pues esperamos, como le comentaba, regresar a ese 100% de capacidad instalada, utilizada. Cuidaremos, por supuesto, los aforos y los horarios, etcétera, que de acuerdo con las autoridades se establecerán. Y bueno,
Por supuesto que seguiremos reforzando las medidas de sanitización, los túneles de sanitización, los geles, etcétera, y esperemos que se pueda dar esos encuentros de negocio que son pues para lo que van los participantes, van a vender sus productos, van a comprar esos productos, van a establecer esos canales de comunicación para que pues esa recuperación económica se pueda dar más pronto, y esperemos que les podamos reportar en el mes de mayo buenas cuentas de esto. Licenciado, el trabajo que ANTAD realiza en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial sin duda es muy importante y se están fortaleciendo cada vez más los lazos. ¿De qué manera se están fortaleciendo los lazos para este 2022 y esto en qué beneficios se puede transformar o traducir? Bueno, la ANTAD es una organización empresarial que participa activamente en la comisión ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Participamos pues prácticamente en todos los comités del CCE, sobre todo en los que tenemos mayor interés o mayor capacidad de poder aportar en esos comités. Y bueno, lo seguiremos haciendo en nuestro trabajo de coordinación con las demás organizaciones empresariales y con el propio CCE. Me parece que son importantes para que podamos pues llevar estos datos, esta información de cómo nos afectan las decisiones de política pública o qué se puede hacer para mejorar lo que se tiene. Por ejemplo, en caso de mejora regulatoria, trabajamos mucho vía el CCE con el Observatorio de Mejora Regulatoria para poder insistir en que se le quiten esos costos a la sociedad y a las empresas para generar mejores condiciones de inversión y de empleo. Y bueno, seguiremos haciéndolo dentro de el CCE, pues trabajamos en conjunto las organizaciones del sector privado y creo que eso nos da fortaleza de unificar posiciones, criterios y créanme que se discute mucho ahí. Las posiciones de unos son diferentes que las de otros, pero al final o acabamos convencidos o nos convencemos o nos convencen y al final pues terminamos con una sola posición como sector privado que la llevamos al gobierno y bueno, y a las diferentes instancias para que nuestro punto de vista sea escuchado. Y llevamos los datos y los argumentos y las cifras duras y como le comentaba yo en la parte de la reforma eléctrica, ¿no? A nosotros tenemos afectaciones porque pues, es una parte importante de nuestro costo y sabemos que afecta a la competitividad y sabemos que afecta el bolsillo de los consumidores. Por eso llevamos los argumentos para que no se tomen esas decisiones de esa forma. Llevamos los argumentos en los que permitan que nuestros legisladores puedan tomar las mejores decisiones. Y me parece que el papel de las organizaciones empresariales debe de ser eso, hablar con la verdad, llevar los datos duros, defender con vehemencia las posiciones que debemos de hacer, apoyar también con la misma vehemencia las posiciones en las que estamos de acuerdo. Y bueno, creo que esto ayuda mucho a que pues podamos tener esa generación de políticas públicas tendientes a generar los empleos, a generar la inversión, a generar el crecimiento económico. Y creo que esa es nuestra tarea y es lo que debemos hacer. Debemos hacer política desde este lado, desde el lado empresarial, para que se generen esas condiciones. Y le decía, deberíamos de concentrarnos en eso. Creo que el mejor indicador que pudiéramos tener es cuántos empleos formales crecimos, cuántos empleos, ese porcentaje de que tenemos pues solo 4 en la economía formal de los que estamos pues digamos, en una actividad económica normal, regular, de cada 10, pues deberíamos de tener como meta que los 10 estuviéramos dentro de la formalidad y trabajar todos para que fuera así, ¿no? No como pasó hace poco, ¿no? Que éramos 5 en la formalidad y 5 en la no formalidad y ahora tenemos la noticia del INEGI que somos nada más 4 en la formalidad, o sea, vamos para atrás. Entonces, debemos de ver cómo ir para adelante y bueno, pues nosotros como sector empresarial seguiremos participando ampliamente con el Consejo Coordinador Empresarial, participamos en las reuniones mensuales, y bueno, pues hubo una modificación de estatuto recientemente en el CCE que va a permitir que podamos participar de forma más amplia en el Consejo Nacional y así lo haremos. Y bueno, pues estaremos creciendo por ahí, ¿no? Licenciado, prácticamente estamos terminando ya nuestra entrevista, pero no me gustaría despedirme sin preguntarle que nos hiciera un resumen
de cómo se vivió para Lantad este 2021, teniendo el antecedente de lo que había pasado en 2020, teniendo, bueno, pues la perspectiva de lo que podrá pasar o mejorar para el 2022. ¿Cómo resumiría usted el trabajo de Lantad durante todo el 2021? No, todavía no tenemos la cifra de cierre de 2021, por supuesto que en cuanto la tengamos, así como los pronósticos para el 2022, los haremos públicos. Fue un año muy difícil, sabemos que pues las condiciones no fueron, no nada más para el sector comercial, sino para pues, toda la actividad económica fueron complicadas, pero seguiremos trabajando para que nos vaya lo mejor posible. Y aquí vuelvo a cerrar, una de nuestras mayores preocupaciones sigue siendo la inflación. La inflación es el impuesto más depredador y es el impuesto que nos lo cobra a todos, pero sobre todo al que más afecta es al que menos tiene. Es el impuesto que afecta más a los más pobres, a los más necesitados, y es algo que debemos de trabajar, de luchar para que pues no se salga de control. Llevábamos ya 20 años con una inflación razonable. Hay una generación completa que no conoció la inflación, pero vemos algunos que sí conocimos la inflación y sus efectos depredadores, en el que, bueno, pues los aumentos de sueldos, por supuesto que nunca alcanzaban los aumentos de precios. Y bueno, pues creo que es algo que debemos de trabajar para que no se dé, ¿no? Entonces, uno de los temas en los que creo que todos debemos de poner todo nuestro mejor esfuerzo es ver de qué forma generamos las condiciones para que esa inflación pues, se reduzca en este 2022 y lleguemos a niveles razonables. Creo que debe ser uno de los objetivos que debemos de fijarnos todos. Y bueno, pues volver a ver la forma de retomar el crecimiento, de retomar ese crecimiento económico y cuidarnos pues, de iniciativas que pueden afectar la competitividad, como esta iniciativa del sector eléctrico, o iniciativas como la comentábamos de anaqueles, ¿no? Que bueno, no tienen un objetivo claro, no tienen un objetivo que beneficie a la sociedad y que, bueno, pues sí le cargan los costos y las dificultades a la operación de las empresas. Licenciado, no me resta más que agradecer muchísimo, de verdad, que nos haya tomado esta entrevista. No sé con qué se quiera despedir. No, pues deseándoles lo mejor para este 2022, invitándolos a que trabajemos por este México, trabajemos para que tengamos un mejor México, apoyemos al gobierno para que le vaya mejor al gobierno, ojalá que nos escuchen nuestras posiciones, ojalá que podamos ser claros en nuestros argumentos para que se tomen las mejores decisiones y bueno, pues que nos vaya mejor en este año y que obtengamos una base de crecimiento para el futuro, en el cual, vuelvo a repetir, quizá un indicador clave para esto sería cuántos mexicanos estamos trabajando en la formalidad y cuántos empleos formales estamos generando, y si estamos siendo capaces de generar empleos formales de calidad, que generen esa movilidad social que permita que esas diferencias que tenemos en nuestro país se vayan abatiendo y podamos tener una clase media más amplia y podamos tener una sociedad más educada, con mejores posibilidades de crecimiento futuro. Pues muchísimas gracias, licenciado. De verdad, un gusto iniciar el año con este mensaje. Y pues gracias a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos comprometidos con seguir llevándoles a ustedes las mejores herramientas e información del comercio detallista para que tomen las decisiones justas, necesarias y en el momento oportuno. Y bueno, evidentemente en seguir empujando porque la economía de nuestro país crezca, se mejore, se restablezca y pues todos los mexicanos estemos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Gladys. Y a cuidarnos todos, hay que seguir usando el cubrebocas, hay que mantener la distancia, hay que tener las medidas de sanitización, hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces, a cuidarnos todos y bueno, pues a ser muy optimistas para este 2022, pero trabajar para que así se den las condiciones. Muchas gracias y bueno, pues suerte a todos en este año 2020. Y bueno, y esperamos verlos en la Expo, en mayo. Es importante que les reiteremos la invitación. Nosotros trabajaremos para que las condiciones de espacio seguro se sigan dando y bueno, ayudemos a esa recuperación económica. Muchas gracias, Gladys, y muchas gracias
a todos los que nos escuchan. Les deseo lo mejor para este 2022. Pues muchísimas gracias y gracias a usted que amablemente nos sigue todos los miércoles del mundo del retail. Esté muy pendiente de toda la información que le estaremos llevando y le daremos a conocer en tiempo y forma todo lo necesario sobre Expo Antaria Alimentaria México en esta edición 2022. Muchísimas gracias. Yo lo escucho y lo veo el próximo miércoles muy puntual a las 11 tenemos una cita.